Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Iniciando la Semana Santa. Iniciamos la Semana Santa. Bueno, esta semana no va a ser completa de programa. Hay recogimiento temprano. Sí. Yo tengo que coordinar a ver si es a partir del martes o del miércoles que vamos a estar aquí. Pero yo sé que por lo menos hasta mañana. Sí, mañana y probablemente que sea el miércoles. A ver si el doctor viene el miércoles. Así nosotros vamos a estar hasta mañana. Nosotros hasta mañana. Sí. Ahora, el programa de hoy, en términos políticos, va a ser muy bueno, con nuestro invitado Amadeo Lorenzo Ramírez. Y mañana, como yo diría que para fines de Semana Santa, tenemos un invitado de lujo. Fray José va a estar con nosotros. Caramba. De manera de la Orden de los Franciscanos. Y nada más y nada menos que el hombre declarado el hombre del año. El hombre del año. Por el grupo Diario Libre. De manera que para nosotros, con quien nos unen un lazo muy estrecho de amistad y de religiosidad, para nosotros es de mucho placer tenerle en el día de mañana, que él aceptara estar con nosotros. Es un privilegio realmente, de manera que lo digo desde hoy para todas aquellas y aquellos, especialmente aquellas que son muchas, que están ligadas a la iglesia, que no se despeguen mañana del televisor porque van a tener un plato fuerte con Fray José. Sí. Bueno, pues hay cosas interesantes, especialmente en el plano local. Hay una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Sentencia 2018. Que, con el voto disidente de uno de los miembros. Hubo un voto disidente. Que vuelve las cosas a un punto cero en lo que tiene que ver con la Convención de 1917, resoluciones del Comité Ejecutivo y de la Comisión Política. Entonces, hay convocatoria, convención de unos 70 días se le dan para la realización de este evento, y en el día de hoy el presidente de la organización, el ingeniero Miguel Vargas, que por demás es canciller de la República, anunció ya que un equipo de directivos, encargados de áreas departamentales en el partido, se van a encargar del montaje del evento, lo que indica que ya que van a acatar la sentencia. Se va a acatar, pero es que no hay otra cosa que hacer. Claro. Eso es como aquello que después del palo dado nada más hay que ponerse. Y mira, yo creo que es una decisión muy positiva y le hace bien al PRD. Le hace bien a todos, mira, le hace bien a la democracia, al PRD para que se reencuentre, a la dirección del PRD para que también se reencuentre con la realidad y con la democracia interna. Y se legalice y legitime aún más. Y legitime y realmente dé lugar a los espacios de lugar, y de esa forma se fortalece la organización. Hay una serie de dirigentes que habían sido expulsados, eso vuelve a su redil, y entonces yo lo que creo es que hay que aceptar y convivir con la disidencia, sí, para poder convivir y poder fortalecer las organizaciones. Y los partidos se sigue insistiendo en que no pueden estar tan sueltos, como que manejen tanto la democracia, que la perjudiquen, la manejen dependiendo de quién sea la que... sea una democracia tutelada. Exacto. Entonces, eso no es posible, o eso no se puede seguir manteniendo. Y por eso es que se ha dicho que los partidos que ya pasan a ser entes públicos, porque reciben fondos públicos, entre otras cosas, y porque tienen mucho que ver con las cosas públicas. ¿De dónde es que salen realmente los representantes del aparato oficial después que se organizan las elecciones y se tiene un resultado electoral? Es de los partidos políticos, tienen incidencia en todo, en la justicia, para aquellos que dicen que tal cosa está politizado. No es que está lo que no debe estar partidarizado. Sí.
pero politizados tienen que Sí, estar. porque es la cuestión política. Porque son cosas políticas, desenvolvimiento del régimen político del país. Es esencialmente político. Y que se dejen de cuento de camino. Que aunque consulten a la iglesia o consulten a quien sea, y vayan donde los empresarios vayan a meter las narices en política. Pero siempre realmente son decisiones políticas. Así es. La misma Constitución, cuando se modifica, cuando se mejora, cuando se amplía, cualquier cosa, son decisiones políticas. Bueno, la Constitución es un documento político. Es un documento político y fruto de la concertación Sí, política. sí. Y de organizar políticamente la sociedad. Claro, para aquellos de que, no, porque que eso tenemos aquí tal o cual cosa y que la Constitución, espérese, que tal cosa es inconstitucional, porque no, espérese, es un pacto político. Aquella vez cuando los reformistas dijeron que a Balaguer le quitaron 2 años, pero fue producto de una trampa grandísima, que entonces fue que Balaguer le asignaron 2 años. O sea, depende de cómo tú mires las cosas. Sí. Entonces, para la solución a una crisis, hubo que, mediante un pacto, llegar a un acuerdo de modificación constitucional. Se establecieron reglas de juego allí, producto de ese pacto, para salir de la crisis, pero Balaguer cumplió. Entonces, en el pasado reciente hubo una crisis, o estuvo a punto de producirse una división dentro del PLD que le pudo haber costado el poder a ese partido. Entonces, bueno, para evitar o para salir de la crisis, para evitar la división, se llegó, alguna gente tragó en seco y se tomó una decisión, reelección por reelección. Y después hablamos y poner unos seguros, unos candados que no se llegaron a poner, pero bueno, ya el pacto está. Sí, fue y un pacto. ya fue el pacto y la Constitución se modificó. Entonces usted no puede decir, no, porque esa Constitución, con esa no fue que me eligieron a mí, cuando a mí me eligieron. Ah, bueno, pero usted alegó que usted podía. O se alegó. Y que iba a cumplir. Y que se va a cumplir. Entonces usted no puede decir, no, como decía alguien en días pasados, muy reciente. No, espérese, esta Constitución dice que por 2 periodos y nada más va 1. Sí, pero espérese. Eso no fue lo que se habló y no es el producto del pacto. Entonces la gente tiene que ser seria y coger las cosas institucionales con más seriedad. Por eso se lo refería en días pasados a Reinaldo Pared, que después de un momento, bueno, que fue quien presentó aquella vez ¿cómo es que se llama? El transitorio. Él fue que lo presentó. Sí. Y la presidenta pasada de la Cámara de Diputados estaba ahí y votó también por eso. Y en ese momento ese asunto era bueno, porque esa era la solución. Claro. Del momento. Resulta que no, entonces ya eso se resolvió, como ya no hubo problema. Entonces, y una cosa tan seria no puede ser tratada así. Pues acá. No puede y ser entonces así, ese fue el producto de un pacto político para salir de una crisis. Entonces vamos a consolidar las instituciones, vamos a respetar las instituciones. Y oí esta mañana que van una colega que decía en un programa que se han enterado que el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional la ley 169, 14. 14 o 17. 169, no creo, 14. Pero es que bueno, yo entiendo que el Tribunal Constitucional es un órgano que se respeta, de los pocos que se respetan. Sí. Es un órgano serio, bien manejado, que ha venido a consolidar bastante las instituciones, dentro de lo que nos falta todavía por hacer. Como diría Hipólito, mucho en ese esfuerzo de construir una cultura constitucional. Ese tribunal ha hecho grandes grandes aportes. Entonces resulta que va a declarar inconstitucional, lo menos que puede hacer es eso. Claro. ¿Por qué? Porque esa ley es verdad que es inconstitucional, la ley 169 es inconstitucional, porque eso vino después, eso fue un arreglo de aposento por una complacencia y para evitar presiones internacionales. Que tenemos el fuego cruzado, pero vamos a recostarnos del pueblo. Sí. Si tenemos el fuego cruzado de una campaña internacional y un descrédito por parte de Haití, vamos a refugiarnos en el pueblo, que es de donde emana el poder legítimo. Y yo creo que debe refugiarnos en el pueblo. Que es lo que debió haber hecho el presidente. Y también
y en la ley. Nuestra diplomacia. Y utilizar la diplomacia. Porque en los organismos internacionales yo creo que si nosotros llevamos una campaña bien librada, bien llevada y sostenida con persistencia y creatividad, nosotros tenemos grandes triunfos en el plano internacional. Claro. Por eso debemos coger buenos embajadores. Porque, ¿de qué sirvió la ley? Oía entre parte de las críticas, no, porque entonces, imagínense, eso es volver a una posición de cero. Bueno, pues sí hay que volver a posición de cero, porque el PRD va a volver a cero, porque el Tribunal Superior Electoral dijo, hubo una convención con irregularidades, se violentaron tales y cuales cosas, y por tanto volvemos a cero. Sí. Y hay que hacer una convención. Entonces, el Tribunal Constitucional se hizo una ley, después de una sentencia. ¿Quién ha dicho que una ley sustantiva tumba una sentencia del máximo tribunal, que es el que determina la aplicación correcta o no de la ley y de la Constitución, que es la ley de leyes? Entonces, se auspicia una ley a través del Ejecutivo y se lleva al Congreso, se mueve a todos los resortes, se visita a Miguel, se visita a Hipólito, se visita a los empresarios. Bueno, y vamos para buscar un bajadero. Esos bajaderos le han hecho mucho daño a este país. Sí. Muchas veces esos bajaderos es para no asumir las responsabilidades que corresponden y cargarse encima el saco de lo que sea y las libras que tenga, no importa. Pero bueno, asumir las consecuencias. Entonces, las responsabilidades, igualito que la cárcel, no se hicieron para los hombres, fue. La cárcel es para los hombres, bueno, las responsabilidades también. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Qué bien y qué bonito cuando el presidente habló ahí, le dijo 3 cosas, vagabundo aquel de Granadina que se puso a meter las narices en la situación nuestra. Lo puso en su sitio y el país entero lo aplaudió. El país entero lo aplaudió. Lo único que él se quedó corto, el presidente nuestro, se quedó corto después en la ejecución de la aplicación de la ley y de lo que había dicho, de que nosotros hay que respetarnos nuestras reglas de juego, como ha hecho el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Es lo que está haciendo, él está aplicando lo que él prometió en campaña. Sí, desde el punto de vista de los norteamericanos, que le fuñen la paciencia a muchísimos intereses, a muchísima gente, está bien, pero eso fue lo que él prometió. Y hay cosas que le han estado saliendo bien, incluso ya camino a 2 años de su gobierno se ha ido consolidando, después que se creía que en cualquier momento se iba a caer, se ha ido consolidando. Entonces uno entiende que aquí lo que hay que hacer es aplicar correctamente la ley. Eso de estar buscando acotejos y qué sé yo, y bajaderos y complacer a todo el mundo. Un gobierno amigo nuestro, en un momento, Amadeo debe acordarse de eso, por allá por los 80 y tantos, cuando ya se iba, le dan unas licencias a un supermercado para que trajera de todo. Sí. Entonces se armó el lío entre los empresarios, entre los dueños de los otros supermercados. Después, bueno, a los Albuquerque, que entren todos. Sí. Entonces le abrieron a todo el mundo la compuerta. Y esa vagabundería un gobierno no puede hacerla. No. Eso fue en el gobierno de Jorge Blanco. Sí. A última hora por las presiones, atendiendo a presiones. Pero señores, para cuando iban a quitar al embajador, a Padilla, que era el jefe del DNI, que tenía muchísimo tiempo ahí, General Padilla. General Padilla estaba duró muchísimo. Puesto ahí por intereses de aquel lado, y entonces entonces mandan a Michelén a la embajada. No, dile que nosotros tenemos, lo hicieron embajador en Haití, creo que fue. Que lo van a quitar, porque ¿quién ha dicho que un presidente está? Pero lo que te estoy diciendo es rigurosamente cierto. Sí. Mandaron a José Michelén a decirle a los yanquis, a la embajada, que mira, que tenemos que quitarlo, porque soy yo, pidiendo permiso. El presidente Blandengue, por Dios. Bueno. Pero bien, la bienvenida a nuestro querido amigo Amadeo Lorenzo, con quien conversamos cada cierto tiempo. Con quien conversamos cada cierto tiempo. Hasta hace poco tiempo, él era vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, el Partido del Toro, fundado por el licenciado Atuey de Cano. Pero Amadeo, en un momento determinado, entendió que debía dar un paso, volver a sus raíces. Su antigua casa. A su antigua casa, que es de donde provienen tanto el PLD como el propio PRSD.
Sí, el PRD, el PRM, todo. Y todo el mundo, O sea, hay todos muchos partidos que- vienen de ahí. Entonces volvió al PRD. Es vicepresidente del PRD y miembro de varios órganos superiores de la organización, que tiene ahora mismo una situación planteada a la luz de la decisión más reciente del Tribunal Superior Electoral. Me gustaría que Amadeo, con su sapiencia, que sabemos que la tiene, madurez, y su experiencia, una gran experiencia política, nos diga cómo andan las cosas o cómo se van a coger las cosas en el PRD, además de respetar lo ya establecido por los órganos superiores. ¿Cómo entiende él que deben manejarse las cosas? Quizás incluso darle algunos consejos a los amigos del PRD para que puedan sortear de la mejor forma esta situación sorpresiva que se le ha presentado a la organización y especialmente al liderazgo de Miguel Vargas Maldonado, que es el titular de esa organización política, además de ser el canciller de la República. Amadeo, bienvenido. Gracias por la invitación que nos hace nuevamente a tu programa. La gente está siempre atento a esta hora a ver tu programa porque tiene mucho contenido. Aquí estamos. Tratamos de... ¿Cómo? Bueno, impactó el jueves esa sorprendió e decisión. impactó. ¿Cómo lo recibieron? Miren, hay un cuestionamiento del electorado y de la opinión pública al comportamiento de los partidos políticos. En sentido general. Sí. En sentido general. Los partidos políticos todavía tienen una gran incidencia en la población, es una realidad, con todos sus defectos, porque la democracia nace de los partidos. Y están así, los partidos políticos tienen una gran importancia, porque hasta los dictadores hacen un partido político Sí. que Para sirva como legitimarse. plataforma de su régimen. Para legitimarse. Exactamente. Entonces los partidos políticos tienen una gran incidencia y no puede haber democracia sin partidos políticos. Hay una responsabilidad colectiva en la dirección de los partidos, en razón de que hay una ley de partido en el Congreso que tiene 18 años y no ha sido posible aprobarla. Los partidos tienen sus leyes internas, que son los estatutos. Los estatutos norman todos los mecanismos de su elección interna. Y parece que el Tribunal Electoral, su fallo no fue sustentado en una ley de partido, sino en la ley interna del partido, que son sus estatutos. Yo no conozco los estatutos del PRD porque han tenido Los nuevos modificaciones. Yo tuve 12 años. Pero el problema es que como son internos los dirigentes o los líderes de los partidos en momentos coyunturales, cualquiera, entienden que pueden manejar las cosas al margen de los estatutos y los estatutos se hacen son para cumplirlos. Y yo tengo 12 años que salí de vacaciones, podría decir, acompañando al licenciado de Camps del PRD. Ha habido modificaciones en los estatutos, yo no lo conozco, porque nosotros regresamos el 22 de noviembre del año pasado, no nos suministraron un estatuto porque no hay en existencia. Y además que en el último congreso del PRD se hicieron una serie de modificaciones y me dijeron que eso estaba en imprenta. Ahora, ¿cuál es el comportamiento de los partidos políticos? Grandes y pequeños. Hay partidos pequeños que tienen más de 15 y 20 años de constituido y nunca han hecho un congreso elector. Reúnen a veces sus dirigentes y su militancia cuando van a hacer un acuerdo político con un partido mayoritario para las elecciones. Para un simple formalismo, Formalismo. Pero no llenan, no agotan realmente. Y usted hace una evaluación de los partidos. De ahí, presidentes de partidos que tienen 20 años dirigiendo el partido, a la presidencia del partido. O sea que yo pienso que la decisión del Tribunal Electoral, desde mi punto de vista, yo pienso que eso marca el rumbo de cómo deben de actuar los partidos. Es una señal que se envía. Es una señal. Yo espero que esa señal, que ha sido con el PRD en principio, se pueda extender al comportamiento de todos los partidos y no tiene que esperar que haya un conflicto interno de un partido para entonces
tomar una decisión sobre la base de la instancia que pueda someter algún dirigente o un militante que no esté de acuerdo con las decisiones tomadas y entonces se acurran al Tribunal Electoral. Entonces, eso no ayuda a la democracia. Yo creo que a propósito de eso que tú dices y sugieres, sería conveniente que el tribunal se adelantara y le mandara una comunicación a todos los partidos. Sí. Sométanse esos estatutos, o sea, una especie de cartilla fundamentada en sus propias en su propia organización interna, para que se abstengan de violarla y se eviten tener que estar sometiendo instancias allá. Yo creo que eso que tú planteas es correcto, porque hay presidentes de partidos que tienen cantidad de años en la presidencia, sí. y yo creo que nunca ha habido un mecanismo de que los tribunales electorales conozcan cuándo se hizo ese Congreso. Porque los estatutos no pueden decir que tú eres candidato, que tú eres presidente de un partido por 15 años, sin Congreso y sin convención, o 10 años, 20 años. Yo pienso que no. Y te podría decir, para ser honesto, nosotros formamos el Toro, y tuvimos, hasta que yo salí, 11 años. Y nosotros nunca hicimos un Congreso cada 4 años para sustituir las reiteradas directivas o dirigentes del partido. Hacíamos para sustituir o ratificar. Exacto, nosotros no lo hacíamos. Y eso es la debilidad que tienen los partidos políticos. Yo pienso que esa decisión, aunque yo no participé hoy en la rueda de prensa que hizo el partido, tengo entendido que la decisión de la Junta es una resolución que tiene 90 páginas. Del Tribunal Electoral tiene 90 páginas y los abogados del partido, tal como ha dicho su presidente, están estudiando el asunto, pero yo creo que creo que no es apelable esa decisión y el partido se someterá, pienso yo, a hacer un nuevo Congreso del partido que cumpla. Ya hoy el presidente del partido hoy lo anunció. Que cumpla con los procedimientos establecidos en los estatutos. Yo creo que eso no tiene muchas dificultades. Yo pienso que se puede hacer un Congreso lo más rápido posible. Las dificultades pudiera estar, Madeo, no sé qué opinión tendría o en la práctica cómo se darían las cosas, pero alguna gente entiende que el problema estaría en la apertura, en dejar las cosas abiertas, que pudiera pasar ahí, porque recordemos, en algún momento ya se sabe que el ingeniero Miguel Vargas era partidario de que las convenciones fueran cerradas, pero más recientemente participó de la opinión de algunos sectores, un sector del PLD, que abogaba por unas primarias abiertas. Entonces no se sabe qué tanto se puede, porque yo creo que nadie participó Miguel solo en la convención pasada. Tengo entendido que Guido confrontaba y aspiraba y ni siquiera pudo inscribirse. No, se inscribió, no pudo votar. No pudo votar. Sí, porque bueno, se armó una refriega. Si él no pudo votar por él, los otros tampoco votaron por él. Así es. Entonces esas son las cosas que hay que corregir. No, yo pienso que los estatutos, si se hace un congreso o una convención, de acuerdo con lo plantea el Tribunal Electoral, tiene que ser sobre la base los fundamentos reglamentarios que tienen los estatutos del PRD en el día de hoy. Si dicen que primarias abiertas, si es primaria cerrada, si es de delegado, yo no te puedo dar ahora. Lo que dicen los estatutos. Lo que digan los estatutos es sobre esa base y se supone que el Tribunal Electoral falló en base a lo que dicen los estatutos. Y así que ahí no hay que hacer ningún tipo de especulación, decía abierta, si es cerrada, no, es lo que digan los estatutos, porque la sentencia fue en base a lo que decían los estatutos. Sí. Y así que yo creo que eso no tiene ningún tipo de dificultad. ¿Cómo ve las cosas en lo interno de la organización, donde, por ejemplo, el presidente de la organización, Miguel Vargas, dijo semanas pasadas que el partido se abocaba a tratar de consolidar, ganar espacio? Hay un programa, fortalecimiento y crecimiento. De fortalecerse, crecer e ir con sus propios candidatos. Claro, que aun cuando al final no ocurriera así, pero el trabajo que se hace es ese, porque aun cuando se vaya o se continuara aliado a una organización de gobierno, hay que ir fuerte para negociar en las mejores condiciones. Pero ahí vino unas declaraciones de el vocero de la organización, Víctor Gómez Casanova, que decía que estaba de acuerdo con la reelección presidencial.
como una forma de desautorizarlo a Víctor Gómez. Se hizo una reunión reciente, a Víctor Gómez lo cambiaron de la vocería. Hay un nuevo vocero del PRD. Que se estrenó. Y hubo una desautorización en ese sentido, de manera que parecería que no sé si esa es una voz disidente o dentro de esa democracia que se maneja en los partidos, cada cual dice lo suyo. Pero ¿cómo ven las cosas? Mira, ¿O cree que es lo correcto en este momento? cuando nosotros regresamos al PRD, lo hicimos con un propósito dividido en 3 ejes. Número 1, dar señales de reunificación del Partido Revolucionario Dominicano, que fue lo que planteó Atoy en vida. Número 2, crecimiento del partido. Y número 3, que el partido se reencuentre con su fundamento que le dieron origen a su nacimiento. El PRD hizo un acuerdo de gobernabilidad con Danilo Medina, pero los fundamentos del PRD lo mantiene el PRD. Y el PRD tiene una agenda que cumplir, que no ha podido cumplir por las circunstancias en que le ha tocado gobernar. El PRD, siendo el partido más grande en un momento, gobernó el país 12 años, 7 meses, con 5 presidentes. Y de los 5 que tuvo en esos 12 años, 7 meses, hay 4 muertos. El partido se dividió 4 veces. Sin embargo, el Partido Reformista y el PLD van a gobernar 40 años con 3 presidentes. O sea que el PRD no ha podido cumplir con sus fundamentos y el compromiso que tiene con hacer que este país pueda vivir mejor, ver este país sonreír, que fue el deseo y los fundamentos del PRD, lo de Juan Bosch y de Peña Gómez. En el primer gobierno del PRD, que fue Juan Bosch, lo tumbaron a los 7 meses. Sí. Y duramos, ¿tú sabes cuánto? 14 años en la oposición, hasta que vino el proceso de 1978 que ganó Antonio Guzmán, la presidencia de la República, un gobierno de transición. Mediatizado. La Junta le quitó 4 senadores y un diputado, porque el Senado era el que gobernaba a los jueces. Salvador Jorge Blanco va a la presidencia del Senado, enfrenta al gobierno de Antonio Guzmán, y al final Antonio Guzmán no puede cumplir su periodo de 4 años porque se suicidó. Viene Jacobo Magluta, 41 días. ¿Qué puede hacer? Viene Jorge Blanco a la presidencia de la República, 1982, y Jacobo Magluta, presidente del Senado. ¿Qué pasó? En el Senado hubo 2 presidentes, el ingeniero Araché y Jacobo, porque Salvador Jorge Blanco, siendo presidente de la República, le montó un presidente del Senado paralelo. ¿Por qué? Por el problema de Madrigal. Los 150 millones de dólares para construir el acueducto de Madrigal, Jacobo lo tumbó, ese préstamo. Que no se hizo finalmente la presa de Madrigal. ¿Qué pasó? Que Salvador le dijo a Peña Gómez que si no se lanzaba a la candidatura presidencial para enfrentar a Jacobo Magluta, él se le lanzaba a la reelección. Y chantajeó a Peña Gómez y amenazó a Peña Gómez. Y Peña Gómez y Jacobo Magluta tienen un tratamiento de hermano. ¿Qué pasó? Que tuvimos que ir a una convención, Jacobo Magluta y Peña Gómez, al Hotel Concord, y terminó a tiro. Sí. Se perdieron las elecciones, Jacobo ganó, le entregaron el triunfo a Balaguer, el mismo Jacobo, porque pensó que Salvador lo que quería era anular las elecciones, convocó al Congreso y reconoció el triunfo de Balaguer sin haber ganado. ¿Y qué pasó después de eso? Que el PRD vino 15 años después a la presidencia de la República con Hipólito Mejía. Hipólito Mejía hace 2 años bien, y después le pica la abeja y dice que va a la reelección, y tiene a Atuey con nosotros que enfrentarlo. Y se dividió el partido otra vez. O sea que el PRD en los 12 años y 12 meses nunca ha gobernado un cuatrenio en paz, sino que ha sido derrotado por el propio partido. Entonces, esa es una historia que está ahí. Entonces, yo pienso que el PRD en estos momentos, que tiene una autoridad fuerte, mucha disciplina, con Miguel Vargas a la cabeza, yo creo que el PRD puede reencontrarse con él nuevamente
y aspirar a que el partido vaya a la presidencia de la República en el 2020 para cumplir con esa agenda que no ha cumplido con el país. Si nosotros hemos planteado que el partido tiene que ir congresional y a la presidencia en el 2020, solo o acompañado. Faltan casi 3 años para el 2020 y las circunstancias son lo que tienen que determinar qué es lo que se va a hacer en el 2020. Pero el partido hasta ahora, su línea política es que está fortaleciendo para ir al proceso electoral del 20 solo o acompañado. Bien, vamos a aprovechar la anuencia de Amadeo, vamos a una pausa y volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Bueno, Amadeo, aquí justamente está el comunicado del Partido Revolucionario Dominicano al país, declaraciones frente al país, donde acoge la decisión, dice que respetamos las decisiones de los tribunales nacionales y de las altas cortes, sean favorables o no, y estando o no de acuerdo, nos reservamos el derecho de usar cualquier recurso que nos permitan las leyes y la Constitución. De igual modo, reiteramos que la dirección actual, proclamada y juramentada el 14 de septiembre del 2014, está vigente hasta cumplir con el periodo de 4 años, para lo cual fue electa de acuerdo a nuestros estatutos. Bueno, está vigente, pero tiene un... Vamos a ver qué pasa ahí. Pero de todas maneras, lo importante es que esa disciplina hacia los órganos superiores de justicia es importante.
Amadeo, vamos a hablar un poquito de política global o general. ¿Cómo ve las cosas, cómo ve el panorama? En el ámbito general del país. En el ámbito general del país hay alguna gente que ve que todo está mal. La gente moderada no es así, que es tu caso. Entiende que hay siempre como todo, no hay algo tan malo que no tenga algo bueno. Y que incluso este gobierno hay cosas importantes, ejecutorias importantes. Ahí está el tema de, por ejemplo, a la visita sorpresa, que este domingo llegaron al número 200, que la oposición cometió el error de atacar, de querer torpedear, si se quiere, el punto luminoso que tenía el gobierno a simple vista, al margen de cualquier otras cosas. ¿Por qué punto luminoso? Porque esto, además de darle simpatía o darle votos al gobierno, aportaba soluciones reales en áreas neurálgicas o áreas específicas. No es verdad que para quien le resuelven un problema a un grupo de mujeres que le montan un invernadero o un criadero de conejos, de lo que sea, en un punto determinado, y esas mujeres viven de eso, y le financian y le buscan comercialización de sus productos. Ese es su problema. Los problemas grandes del país no son los problemas de ese sector o de ese núcleo humano. Entonces, ahí es donde se perdió la oposición de comenzar a torpedear eso, y resulta que eso le dio ganancia política y ganancia real también al país o a sectores determinados, focales del país, porque era una forma de redistribuir el ingreso y de mejorar las condiciones de pobreza de esos sectores. Entonces, comenzaron a atacar por ahí, equivocadamente, y parecería que ahí se dio el famoso cuento del profesor de la ventana, el toro y el visco. El visco vio la ventana que no era, y lo agarró el toro que era. Fue a meterse por la ventana equivocada y lo agarró el toro que era. Entonces eso electoralmente parece que le ha pasado a la oposición. Mira, Encarnación, el presidente Fernández tiene una visión de país moderno. Danilo Medina tiene una visión de la política social. Y creo que es correcta, porque el país... Ahí se complementan. Exacto. Ha habido un crecimiento de la economía, eso ha sido una realidad, y ha habido desarrollo. En términos macro. Crecimiento y desarrollo. Exacto. El país que tenemos hoy... Entonces, ¿qué faltaba? Lo que decía Héctor Bardec, el derramar esos beneficios a el bolsillo o a los estómagos de la gente. Exacto. Entonces, ese crecimiento, tú coges este país y tú miras hacia atrás, 20 años, es diferente. 10 años. Móntate en un helicóptero. Es diferente. Móntate en un helicóptero o ve una película vieja de aquellos de los 70 por allá, para que tú veas que todo era casa, ahora todos son edificios. Esta es otra ciudad, este es otro país. Ahora, la economía, el crecimiento de la economía no ha llegado hacia abajo. Porque el crecimiento se ve en empleo de calidad y aumento salarial, para tú poner esa población de abajo a tener poder de compra. Y entonces esa gente no ha recibido el crecimiento y el desarrollo que ha habido en el país. Pienso que eso... Es tarea pendiente. Son tareas pendientes de cumplir. Yo creo que cualquier mandatario que venga tiene que seguir la política social. ¿Cuál es la riqueza del pueblo dominicano? Es el mar y estamos de espalda. Y la tierra. Aquí hay 17 provincias costeras y tú no ves una flota mercante con una riqueza en el mar. Entonces es dirigir ese crecimiento de la economía a la producción nacional, que es lo que falta. Entonces, vivimos de espaldas realmente a esas potencialidades de desarrollo que tenemos ahí. Exacto. Aquí tú ves... Que el otro tema sería el de las riquezas mineras, pero que aquí hay un problema por resolver primero,
Una que minería que sea amigable con el ambiente. que sea amigable, que conviva que conviva la minería o la explotación minera con la gente. Pero hay o explotadores que explotan demasiado al pueblo y a las minas y se lo llevan todo, o ambientalistas patológicos, como diría nuestro amigo Hipólito Mejía. Entonces, los dos extremos. Mira, el amigo tuyo y amigo mío también, yo le tengo muchísimo aprecio, al presidente Fernández, que por circunstancias... Como le dijo a Tuey una vez, estando nosotros todos, tú andabas ese día, que dijo, amigo. Porque eso fue a Tuey relajando, porque de esa pullita que le gustaba el tirar. Sí. Presidente, ese es amigo suyo, amigo. El presidente Fernández, quizás por circunstancias y quizás por colaborar con la política de persecución con el narcotráfico, todo el mundo sabe que este es un puente, invirtió $100 millones en los tucanos. Y ese dinero daba para darle comprar dos barcos pesqueros para cada una de esas 17 provincias. Hoy el país en alimentación fuera otro y en riqueza también. O sea, son errores que se cometen, a veces por presión internacional. ¿Cuántos fueron? ¿5 aviones? 100 millones. ¿Cuántos aviones fueron, Danilo? Eran como 8 o 9. Lo que había que comprar 2. Sí. Para mandar uno a volar y otro ahí en pista, preparado, pero no tener... ¿Usted sabe lo que significa 17 cooperativas pesqueras? Son los errores que se cometen en los gobiernos, Amadeo, como fue el error también del dejar mucho tiempo, la permisividad, le dejar mucho tiempo a los funcionarios, que ahora Danilo está haciendo lo mismo. Hay unos amiguitos ahí que no se van nunca porque son amigos de Danilo. Y entonces eso es un problema, porque ¿por qué un funcionario tiene que durar, un ministro tiene que durar más de 2 años? Más de 2 años para ponerle un punto en una posición. Porque es que la gente, los funcionarios en todos los gobiernos, en todas las etapas, se acostumbran a la posición que tienen y se creen, llega un momento que confunden las cosas y creen que las posiciones son suyas, que se las pueden llevar para su casa también. Entonces ese es el problema. ¿Sabes por qué? Porque muchos gobernantes confunden los sentimientos. Sí. Y los sentimientos no pueden estar ni con los negocios ni con la política. Así es. No pueden estar. Tú no puedes tener sentimiento con los negocios ni con la política. Y esos son los errores que cometen los gobernantes. Y no se creen que los amigos suyos son los únicos que pueden hacer las cosas bien. Exacto. Y que no pueden, que si los quitan, entonces ellos se van a resentir y ellos no quieren darle resentimiento, nada que resienta a sus amigos. Continuando con la pregunta que tú me haces. El PLD tiene que reunificarse. Danilo y Leonel, que son los líderes de ese partido, están muy conscientes que divididos pierden. En un proyecto común. Que divididos pierden. Y son conscientes que si caen abajo, tienen problemas los dos gobiernos. Sí. Por la presión popular que hay del problema de la impunidad y la corrupción. Y ellos lo saben. La oposición no he visto un solo paso sobre la base de una propuesta política en beneficio del país y segundo, con la candidatura única, porque todos quieren ser candidato presidencial de la oposición. Y a todos y yo hicimos un periplo de esfuerzo con todos, con Minú, con Mapuí, con Guillermo, con Eduardo Estrella, con Hipólito, con Luis Abinader, con Miguel, haciendo el esfuerzo. Todos creen que ellos pueden Exacto. ser. Y nosotros no pudimos, Luis. Y ahora, ¿cuál es? El último esfuerzo fue como hasta cerca de las 2 de la mañana. Y Atuey era una persona desprendida de los intereses del poder, y usted lo sabe. Que él se hacía a un lado para nunca quiso participar en la política de reparto. Sacamos a Hipólito con la reelección y Leonel nos ofreció ir al gobierno, lo rechazó. Y Danilo nos ofreció ir al gobierno y lo rechazó. Ese era Atuey de Can. Ahora, ese líder político, desprendido de los intereses de poder, que sea el centro para reunificar la oposición sobre la base de un frente único con una candidatura. Lo existe en la oposición. Búsqueme ese ente, moderador de la oposición. Entonces la oposición no veo posibilidades reales. Va a haber algunos esfuerzos de reunificación y que lo que no hicieron antes, pero eso no va a cuajar en sentido general. Pero además, de esfuerzo no va a pasar. Pero ¿cuál es la propuesta que hay en la oposición? Ninguna. ¿Cuál es la propuesta? Tú tienes que hacer propuestas al electorado.
realizable y creíble, porque los partidos que han hecho uso del poder, en su mayoría, presentan al electorado un programa de gobierno y cuando llegan a Palacio lo engavetan y le sirven a las 20 familias que controlan el 80% de la riqueza de este país y engañan al electorado. Y por eso es que hay un disgusto y un desprecio por los partidos y los líderes. Porque los partidos, que tienen que cambiar su conducta. Los partidos no van al poder. Ganan las elecciones y después los intereses tradicionales son los que siguen en el poder, con el gobierno que viene, con el que llega. Y la situación está de ese disgusto del electorado nacional, que en las elecciones de 2020 no hay un partido que gane solo. Hay que hacer alianza electoral. Y los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional y en los municipios son funcionarios electos sin competencia interna. Y por eso es precisamente que esa sentencia de la Junta del Tribunal Electoral ayuda a que de reelección por reelección, que fue lo que pasó en las elecciones pasadas. Y entonces ahí es que vienen los disgustos en el electorado, porque tú haces el esfuerzo y el sacrificio de estar en un partido político, cuando vienen los procesos electorales que no te permitan competir. Claro. Eso castra la democracia. Castra el liderazgo, los nuevos liderazgos, y que se queden los tradicionales y que vengan también los amarres, incluso los acuerdos económicos, todo ese tipo de cosas que se dan, que realmente castran la democracia. Amadeo, vamos a la última pausa. Volvemos, nos queda ya poco tiempo. Volvemos con Amadeo Ramírez, vicepresidente del PRD, nuestro invitado de hoy. Si has pensado en comprar una vivienda, solicita tu préstamo hipotecario con una tasa fija de un 12.5% a 15 años y un plazo de hasta 30 años para pagar. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Azua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, seguimos los minutos finales con don Amadeo Lorenzo y Ramírez, vicepresidente del PRD y miembro de órganos importantes de ese partido. Presidio la Comisión Política y es vicepresidente. Órganos importantes. Sí. Bueno, pues, ¿cree Amadeo que en el caso, por ejemplo, de el PLD, que es el que está gobernando, ¿cree que hay una distensión suficiente como para ir despejando ya el camino, ir aclarando las cosas en función de que ese liderazgo compartido que existe entre Danilo Medina y el expresidente Fernández sea lo suficientemente equilibrado e inteligente para llegar a concertaciones, acuerdos de alta política, para justamente lo que planteabas ahorita mediante la unidad interna, buscar los votos que faltan afuera para preservar el poder, y que no se darán aquellos ingredientes que a veces crean ruido, por ejemplo, nueva modificación constitucional, nuevo intento de reelección, que ya sabemos todos los traumas que esas cosas traen. ¿Por dónde cree que andan las cosas? En pocos minutos, porque ya no nos queda. En el PLD, los PLDistas son muy inteligentes y ellos saben que divididos pierden. Y el presidente Medina no puede decir que no va. Tiene que mantener. Hasta el último momento. Claro, porque entonces, cuando Hipólito, yo recuerdo que cuando Hipólito comenzaron funcionarios de Hipólito, civiles y militares, a darle dinero a Leonel Fernández. Porque cuando vieron la imposibilidad que ya Hipólito, ¿entiendes? Pues sabían que la reelección no pasaba. Era muy difícil ganar la presidencia de Leonel Fernández. Y la gente del PLD, tú no verás ahí un enfrentamiento que corra la sangre. No. Esos son enfrentamientos. Ponen la oposición a girar, en que ellos se van a dividir, Y tienen que ver. Ganan tiempo, mientras tanto. Claro. Y después, el gran acuerdo. Claro. Entonces el PLD... Es como yo veo las cosas. Danilo no tiene un solo ministro que pueda apoyarlo como candidato presidencial con posibilidades de éxito contra Leonel Fernández. La encuesta lo midió el otro día y el que más tiene un 1%. Y segundo, Margarita, que es la que más simpatía tiene, aspira al mismo puesto de Leonel. Sí. O sea que las cosas las ves despejadas. Ahí están totalmente despejadas. Y la oposición yo la voy a ver más fraccionada todavía, como está, usted lo verá. Sí. Porque yo viví eso. Nosotros planteamos... Por ejemplo, yo tengo el dato de que si Leonel es el candidato, como se presume que debe ser, hay partidos que están en el grupo de la oposición que se van con Leonel, que vuelven a Leonel, porque en algún momento tuvieron. Ahora nosotros estamos proyectando nuestro candidato a la presidencia, que es Miguel Vargas Maldonado, en el PRD. Y el deseo de nosotros es que el PRD llegue a la presidencia de la República para cumplir con esa agenda y esos fundamentos que le dieron nacimiento, que es una deuda que tiene con el país, que solamente del PRD se puede realizar. Amadeo, y yo tengo esa esperanza de que el desgaste, se pueda un desgaste general del PRD y tener ellos que apoyarnos a nosotros. Bueno, vamos a ver qué pasa, Amadeo. Agradecemos tu participación como siempre. Se nos quedan cosas que debemos retomar en un próximo programa que no debe ser muy dilatado. Amadeo Lorenzo Ramírez ha estado con nosotros en el día de hoy, vicepresidente del PRD. Vamos a repetir esta conversación a las 11:30, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Recuerden que mañana vamos a conversar con Fray José de la Orden de los Franciscanos y fue declarado ya el hombre del año por el periódico y el grupo Diario Libre. De manera que una conversación interesante como entrada a la Semana Santa en el día de mañana por parte de nosotros, con él, ¿verdad? Así es. De manera, porque ya la Semana Santa entramos. Gracias, Amadeo, y nos vamos. Gracias a los televidentes.